Bueno, tengan muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde la Oficina de Salud Mental. Es un gusto compartir nuevamente a través de este espacio. El tema que hoy nos reúne, siempre dentro del marco de las guías clínicas de salud mental, son los trastornos de conducta. Como generalidades tenemos que siempre dentro del CIE-10 lo vamos a conocer como los trastornos disociales, que no son más que un grupo de trastornos caracterizados por una forma persistente, pero sobre todo reiterada del comportamiento disocial, agresivo o retador. Digamos que en sus grados más extremos pueden llegar a violaciones de las normas que son mayores de las que serían aceptables para la edad de un individuo y su entorno social. Es decir, se trata de depresiones más graves que el simple mal comportamiento infantil o rebeldía del adolescente. Esto implica un patrón de comportamiento que sea duradero. Estamos hablando de 6 o más meses. Entonces, ¿qué es realmente los trastornos de conducta? Es una serie de síntomas referidos a patrones conductuales o estilos de comportamiento considerados como anormales o disfuncionales en un individuo. Cualquiera de estos, si es marcado, podemos decir que es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero aquellos actos disociales aislados no lo van a hacer porque hablamos de un tiempo, 6 meses o más. Entonces constituyen una serie de síntomas referidos a estos patrones, ¿verdad? Que son disfuncionales y el diagnóstico puede ser por los siguientes tipos de comportamiento: peleas o intimidaciones excesivas, crueldad hacia las personas o animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, incendios, robos, mentiras reiteradas, faltas a la escuela y fugas del hogar, así como rabietas que pueden ser frecuentes y graves, y la desobediencia, ¿verdad?, que conocemos. Si vemos el aspecto epidemiológico, la prevalencia parece haberse incrementado durante las últimas décadas y nosotros como país no somos la excepción, pudiendo ser más elevada en los núcleos urbanos que en las zonas rurales. Los estudios de población en general muestran tasas que oscilan entre 1 y más del 10%, dependiendo de la ciudad en que se haga el estudio, el país o el periodo de tiempo que se considere. Entonces decimos que las tasas de prevalencia son mayores en hombres que en mujeres. Se estima que del 6 al 16% de la población va a ser masculina y un 2 al 9% de la población va a ser femenina en menores de 18 años que sufren de este trastorno. Entonces vemos un poco de dónde va surgiendo, ¿verdad?, este comportamiento o la base científica que pueda tener. Lamentablemente, pues es multifactorial. Entre los condicionantes que se mencionan están definitivamente los congénitos, que pueden ser hereditarios, y los prenatales. Tabaquismo materno, abuso de sustancias en ambos padres, así como los perinatales, bajo peso al nacer y la prematurez, las cuales generan deficiencias neurofisiológicas en el sistema nervioso del lactante. Estas se manifiestan como dificultades en el temperamento, deficiencias cognitivas y retrasos motores. Dentro de los factores de riesgo postnatales está la exposición a toxicidad mineral, llámese plomo, cadmio y manganeso. Respecto a los factores psicosociales se mencionan la falta de disciplina, el hecho que no se establezcan límites, ¿verdad?, como padres o como cuidadores o responsables de los mismos, maltrato infantil, consentimiento excesivo o sobreprotección, la condición familiar y económica social, ya sea en niños adoptados o que fueron abandonados. Según la clasificación del CIE-10, los tenemos como trastorno disocial limitado al ámbito familiar, que es el F91.0 y se caracteriza porque implica un comportamiento asocial pero agresivo que se encuentra limitado solo al hogar y a las interacciones con los miembros de la familia nuclear o allegados. Muchos padres en los centros escolares hacen los comentarios
mire cómo se comporta él aquí diferente cuando vamos a su casa, que estudian mis hijos con él, a cómo él se comporta aquí en el centro educativo. El otro es el trastorno disocial en niños no socializados, que es el F91.1 y está caracterizado por la combinación de un comportamiento disocial o agresivo, pero persistente, con una significativa y profunda dificultad para las relaciones personales con otros niños. Independientemente del ámbito que se encuentre en la iglesia, en supermercado o cualquier lugar que él asista. El otro, ¿verdad? El trastorno disocial en niños socializados, 91.2, incluye formas de comportamiento siempre disocial y agresivo que se presenta en individuos por lo general que están bien integrados en su grupo de compañeros. Entonces, uno de ellos se vuelve, por no decir el mismo, el líder de estos grupos, que son los que generan pues lo que conocemos actualmente como bullying. El trastorno opositor desafiante, el 91.3, ocurre habitualmente en niños pequeños y se caracteriza por una conducta marcadamente desafiante, desobediente y perjudicial que no incluye acciones delictivas ni formas extremas de comportamientos agresivos, sobre todo cuando el padre no quiere comprarle el juguete o comprarle lo que él desea o requiere en ese momento. Entonces, cuando hablamos de los trastornos de conducta, como todas nuestras enfermedades mentales tienen una comorbilidad y están asociados por el consumo de sustancias o drogas, por los trastornos adaptativos que puedan estarse generando en una edad tan vulnerable como es la niñez, y el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, antes de poder clasificarlo como un trastorno de conducta. Igual, todas nuestras guías clínicas cuentan con sus fichas que son la guía para intervenir. Y vemos que toda la parte de la historia clínica pues amerita en los 3 niveles de atención. Así que como la búsqueda de síntomas. Si hablábamos nosotros inicialmente de comportamientos agresivos, estos son inicia peleas, porta armas, actos crueles contra las personas y los animales, hay robo con violencia, violaciones graves, ¿verdad? El respeto y la responsabilidad, rara vez se van a dar homicidios. Los comportamientos no agresivos, pero con daño a la propiedad, aquí no se daña a la persona. Entonces ocasionan incendios, dañan vehículos, rompen vidrios, hay actividades vandálicas pues en la escuela y hay daño a la propiedad pública y privada. Fraudes o robos, mentir o timar a la persona, hay falsificaciones, romper compromisos y promesas para sacar provecho, ¿verdad?, del otro, hurto y robo. Si hablamos de violaciones a las normas, se escapa de clase, se fuga de la casa, hay ausentismo escolar o laboral si ya los chicos son mayores de 18 años o andan rondando esa edad. Entonces, vemos que también hay una erotización inapropiada para la edad de desarrollo. ¿Por qué? Porque requieren tener más estímulos, son más vulnerables a la pornografía. La exploración física y mental debe realizarse en los 3 niveles de atención. Esto es, previamente se deben descartar condiciones físicas que pueden causar un problema de conducta. Llámese problemas auditivos, neurológicos, enfermedades de la tiroides, el uso de fármacos u otras condiciones como ser víctimas de violencia o abuso sexual. Si queremos hacer un primer diagnóstico, lo vamos a hacer a través de los trastornos disociales propiamente dicho. En este es un patrón repetitivo y persistente que lleva y conlleva la violación de los derechos básicos de los demás, ya sea si estos se vuelven sociales, de las normas básicas apropiadas a la edad del paciente. La duración debe ser por lo menos 6 meses. Durante algunos de los síntomas están presentes. Entonces vamos a ver las subcategorías.
Pero hay una nota aclaratoria. Hay ciertos síntomas, 11, 13, 15, 16, 20, 21 y 23. Necesita que se produzca una sola vez para que cumpla el criterio y tenemos el diagnóstico como un trastorno disocial. ¿Cuál es el 11? Digamos, ¿ha usado alguna vez un arma que puede causar serios daños físicos a otros? Por ejemplo, bates, ladrillos, botellas rotas, cuchillos, armas de fuego. Si hablamos del 13, crueldad física con otras personas, por ejemplo, ya sea que ata, corta o quema a su víctima. El 15 hablamos de destrucción deliberada de la propiedad ajena, diferente a lo que es la provocación de incendios. 16, incendios deliberados con la intención de provocar serios daños. Entonces, más adelante vemos los 20, 21 y 23, pero cuando el individuo presenta rabietas excepcionalmente frecuentes y graves para la edad y el desarrollo del niño, frecuentes discusiones con los adultos, desafíos graves y frecuentes a los requerimientos y órdenes de los adultos, a menudo hace cosas para molestar a otras personas de forma aparentemente deliberada, o que con frecuencia culpe a otros de sus faltas o de su mala conducta. Vimos que una de las cuestiones o de los aspectos que presentaba era que timaba a los otros y se vuelve el líder de un grupo si está dentro del grupo socializado. A menudo está enfadado o resentido. También es rencoroso y vengativo. Inicia con frecuencia y rompe promesas para obtener beneficios y favores o para eludir su responsabilidad. O a menudo permanece fuera de casa por la noche a pesar de la provisión paterna. Desde antes de los 13 años podemos ver este aspecto que se presenta. Crueldad física con los animales. También vemos robos de objetos de un valor significativo sin enfrentarse a la víctima, bien en el hogar o fuera de él. O sea, se desaparecen las cosas, ya sea en tiendas, en casas ajenas o el realizar falsificación. Ausencias reiteradas del colegio que comienzan antes de los 13 años. Vemos dentro de las que debe de presentarse una sola vez cualquier episodio de delito violento o que implique enfrentarse con la víctima, ya sea tirones, atracos, extorsiones, forzar a la otra persona a tener relaciones sexuales, allanamiento de morada o de vehículos de otros. Pero también puede tener abandono del hogar, al menos en 2 o en una de las ocasiones que está o va encaminado a abusos físicos o sexuales. También la intimidación frecuente a otras personas, como el infligir dolor o daños deliberados, incluyendo intimidación persistente, abusos deshonestos o torturas. Para el criterio diagnóstico F91, que hablábamos de los trastornos disociales limitados al ambiente familiar, deben cumplirse los criterios generales para el trastorno disocial que acabamos de ver. Pero también deben estar presentes 3 o más síntomas de este mismo listado, pero al menos uno de los 3 síntomas comprometidos del ítem del 9 al 23. Si decimos que al menos uno de los síntomas del 9 al 23 tiene que haber estado presente durante 6 meses por lo menos, y que la alteración disocial se limita solamente en el medio familiar, lo que les comentaba previamente, que se observa más en su caso. Luego tenemos los criterios diagnósticos para el F91.1, que es el trastorno disocial en niños, pero no socializados. En este, 3 o más de los síntomas de los que hemos visto de los 23, hay presencia del criterio G1 con al menos 3 de los síntomas, del 9 al 23, al menos uno de los síntomas de estos deben estar presentes durante 6 meses como mínimo. Pero también el específico para esta categoría es que hay una clara pobreza de las relaciones con los compañeros, reflejada por el aislamiento, el rechazo o
la impopularidad y la carencia de amigos cercanos o íntimos. Si hablamos de los criterios diagnósticos para el F91.2, que es la categoría para el trastorno disocial en niños, pero que sí están socializados, deben cumplirse los criterios generales para el trastorno disocial. Deben estar presentes 3 o más síntomas del listado del F91, que va del 9 al 23. Al menos uno de estos síntomas, y sabemos que el tiempo mínimo son 6 meses. Los trastornos de conducta incluyen el ámbito extrafamiliar y las relaciones con compañeros, pues están dentro de los límites normales. Los criterios diagnósticos para el F91.3, que es el trastorno disocial desafiante, y oposicionista, que es el que se ha incrementado, y hoy a raíz de la pandemia se ha incrementado debido de alguna manera al aislamiento social en que pues todos los chicos se han visto envueltos, ¿verdad? Por su protección. Deben cumplirse los criterios generales para el trastorno disocial F91. Igual debemos de cumplir los criterios del 9 al 23 establecidos. Los síntomas de los criterios B deben ser maladaptativos o inadecuados para el nivel de desarrollo del niño. Y lo que lo hace diferente es que al menos 4 de los síntomas deben estar presentes durante 6 meses como mínimo. ¿Verdad? Un evento aislado no podemos categorizarlo como un trastorno de conducta. Debemos evaluar cuáles son los elementos que se encontraron alrededor para que pudiese desarrollar esa conducta y poder ayudarles a los padres a orientarlos y educarlos. Tenemos las pruebas psicométricas específicas que se hacen en los establecimientos de primer nivel especializados o en aquellos intermedios que cuenten con profesional de psicología y en las tres áreas hospitalarias como serían el hospital psiquiátrico, el hospital Bloom o las unidades hospitalarias de salud mental. Es el cuestionario basado en los criterios del DSM-4 para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta y también considerar la escala de Conner para el diagnóstico diferencial por tenerlo como una comorbilidad. El diagnóstico diferencial, el déficit atencional con hiperactividad, trastornos del estado de ánimo, pero que no suelen violar las normas propias de esa edad. Ante la presencia del cumplimiento de ambos, se debe diagnosticar los dos. Entonces vemos en el tratamiento, ¿qué podemos hacer? El plan de tratamiento definitivamente, como todas las patologías de salud mental y de toda el área de salud, debe de ser individualizado, pero lo más importante es que debe de ser interdisciplinario, debe de haber un equipo que realmente, ¿verdad?, se comprometa a poder evaluar cada caso y debe concluir con los siguientes aspectos fundamentales. Si se llegó al diagnóstico, entonces debe manejarse inicialmente con un tratamiento farmacológico. Y pues definitivamente es el psiquiatra quien lo va a prescribir. No tenemos muchos psiquiatras infantiles, pero sin embargo han apoyado en procesos de capacitación a los psiquiatras generales y a médicos generales. Agresividad e impulsividad sí es muy marcada. Uno de los medicamentos de escoge es la risperidona a 0.25 miligramos al día en aquellos niños con un peso menor a 50 kilos y un máximo de 1.5 miligramos en pesos mayores de 50 kilos. De no poseer risperidona, lo haríamos con haloperidol, 0.01 a 0.03 miligramos por kilo al día, o el valproato, de 20 a 60 miligramos por kilo día. Y estas van a ser distribuidas en 2 o 3 dosis diarias, evaluando cómo se presente, ¿verdad?, el cuadro. O carbamazepina para poder modular
los estados afectivos, de 1 a 15 miligramos de kilo al día y dividido siempre en 2 o 3 dosis diarias, sobre todo acompañada con los alimentos. Si queremos medicar la impulsividad, lo haremos con sertralina de 25 a 50 miligramos al día. Otro aspecto importante, y no solo en el tratamiento farmacológico, debemos evaluar el abordaje psicosocial, porque vimos que la causa es multifactorial. Entonces es importante incluirlos en grupos de apoyo, tener programas de intervención temprana para ellos, de psicoeducación para los padres, prevención del fracaso escolar, tareas de habilidades sociales y emocionales para ayudarles a ellos a adaptarse de una mejor manera a su entorno familiar, social, terapia cognitivo-conductual. También es importante establecer programas de incentivos antes de utilizar los castigos. Eso es muy importante. La planificación de la actuación ante la aparición de malas conductas. Hay que anticiparse y analizarlo y si es posible prevenirlo. El problema es que en los centros educativos tienden a etiquetar a nuestros chicos y eso sí genera un problema, ¿verdad? Porque contribuye a la marginación, aislamiento, pero también al resentimiento que ellos puedan ir generando y sus emociones van en detrimento. La promoción de habilidades y destrezas a través de la pintura, el dibujo, las manualidades, juegos interactivos y deportes es muy importante integrarlos. También vemos que es importante el reporte o aviso a las instituciones correspondientes sobre las conductas disruptivas y no es para tomar medidas punitivas, ¿verdad? Sino que llevar desde un primer momento, si no se pudo prevenir, pero sí por lo menos analizar y poder ayudar y dar herramientas de manejo para garantizar los mejores resultados en las intervenciones conforme al plan individualizado. Se recomienda la combinación de por lo menos 3 tipos de abordaje, ¿verdad? Que deben evaluarse, no solo farmacológico o dentro de los abordajes psicosociales incorporarlo, ¿verdad? En actividades grupales, que eso es muy importante que deba realizarse. También tenemos pues criterios de referencia. Debe de haber un apoyo diagnóstico con un tratamiento farmacológico. Debe evaluarse la comorbilidad psiquiátrica. Los casos resistentes a tratamientos establecidos deben de referirse para una reevaluación. Terapias conductuales, terapias físicas y ocupacionales que vieron que es muy importante como abordaje psicosocial y lo más importante es el seguimiento comunitario porque es a través de la comunidad que se van a observar estas conductas disruptivas. ¿Cuáles son estos criterios de seguimiento? Se debe dar seguimiento a todos los casos en el correspondiente nivel de atención debido a la probabilidad de la persistencia de los síntomas en la edad adulta y el riesgo de evolucionar hacia otras conductas como el abuso de sustancias psicoactivas, así también si aparece una comorbilidad psiquiátrica como trastornos de personalidad antisocial. Posterior a los 6 meses de abordaje psicosocial en el que se incluye el tratamiento individual, se incorpora a la familia, que es muy importante el apoyo, pero también el tratamiento farmacológico. Entonces, como les decía, se debe realizar pues la reevaluación para verificar la mejora, dar continuidad o reorientar el plan de tratamiento. Sabemos que sus agendas están muy cargadas, ¿verdad? Pero siempre un esfuerzo extra, ¿verdad? En estos casos es muy importante. Las medidas preventivas y de educación en salud, pues a desarrollarlas en la medida de lo posible en todos los niveles de salud. Si es dentro del establecimiento,
lo más importante, dar la información clara de lo que son los trastornos de conducta, haciendo énfasis en la detección temprana de los síntomas y cómo manejarlos. Dar a conocer de forma clara a la familia o cuidadores las alternativas terapéuticas disponibles, tanto como las farmacológicas como las psicosociales. Muchas veces, como establecimientos de salud, no tenemos al 100% por los espacios reducidos con los que muchas veces contamos. Pero sí, a nivel comunitario hay ONGs que trabajan, tienen sus espacios un poco más amplios, tienen actividades grupales, las alcaldías u otras que puedan apoyar al establecimiento de salud. Entonces vemos que hay que destacar la importancia de su continuidad para lograr lo que es la mejora clínica, para poder apoyarlos y ver ese tiempo en el que se amerita, ¿verdad? Dar esa continuidad dentro del establecimiento de salud. Ahora bien, en el hogar es importante el establecer límites, enseñarles y educar a los padres la importancia de establecer límites. Entonces se deben de regular las horas que va a haber exposición a todos los dispositivos electrónicos. Llámense la televisión, tablet, computadoras, celulares u otras que impliquen redes sociales. Supervisar y discutir la violencia que ven los niños, ¿verdad? Sabemos que en nuestros hogares tenemos altos índices de violencia intrafamiliar que perjudican, ¿verdad? Y si ellos no son adecuadamente tratados, diagnosticados, entonces vemos que va en detrimento de su salud mental. Ahora bien, debemos de supervisar y discutir la violencia que ven ellos como niños y adolescentes en los programas de televisión, videojuegos y películas. Muchas veces solo les prestamos el celular, que lo manejan a veces mejor que nosotros y saben por dónde incursionar, ¿verdad? Para poder ver cualquier tipo de información. Pero es importante estar siempre pendiente de lo que ellos ven. Fomentar un mayor nivel de confianza mediante un consistente contacto visual, escuchándolo activamente, siendo amable para ayudarlo a incrementar el descubrimiento de pensamientos y sentimientos. Contribuir a restaurar su autoestima, evitar juzgarlo es importante. Darle la oportunidad para que explique sus razones a fin de entender por qué actuó de determinada manera. Recordarle que el respeto que pide es el mismo que debe ofrecer para los demás. Promover el involucramiento con pares prosociales, ¿verdad? Ya sea en las alcaldías, en las iglesias, es muy importante esos ambientes o en el mismo centro educativo. Enriquecer las habilidades sociales, participando en actividades sociales y deportivas. Promover la comunicación familiar, identificar palabras y conductas que desencadenan comportamientos disruptivos. Por ejemplo, evitar la palabra no, frases como te voy a castigar y al final pues no lo hizo, porque yo mando, ¿verdad? Y cuando se le pide, mira, no hagas esto es difícil, esto es problemático. ¿Y por qué, verdad? Entonces, porque yo mando, contestan algunos padres y no le dan una respuesta coherente. Además, evitar gestos agresivos o intimidantes y amenazas. Eso es importante que el padre lo tenga claro. Ahora bien, como les comentaba, muchas veces otro que van deteriorando la autoestima de los niños es el centro educativo porque etiqueta, ¿verdad? A ellos y muchas veces los padres también rompen los límites, los padres de los otros compañeros. Entonces también es importante recomendarles a ellos que deben de promover mejores relaciones con los pares y los maestros, promover la educación sexual sana, reconocer y elogiar las conductas apropiadas, reconocer el liderazgo que pueden tener estos alumnos y utilizar esta virtud positivamente, identificar palabras y conductas que desencadenan comportamientos disruptivos.
lo que hablábamos, ¿verdad? Porque ellos también lo utilizan, el solo no, el te voy a castigar porque yo mando, evitar gestos agresivos o intimidantes que puedan darte. Igual, el maestro debe de darle la oportunidad de explicar por qué se dio esa determinada situación. Se deben evitar aplicar castigos, poner consecuencias inmediatas o limitar los privilegios. Referir oportunamente al establecimiento de salud al detectar la sintomatología o cualquiera de los factores de riesgo que puedan presentarse. Igual, ¿verdad? Como todo apartado de nuestras guías lleva su flujograma y vemos que debe de detectarse, ¿verdad? La sintomatología, referirse y lo que nosotros llamamos el triage, ¿verdad? En salud mental que debe de hacerse. Igual su historia clínica, como veíamos, su examen físico para descartar otro tipo de patologías que puedan dar la comorbilidad, lo que debe de hacerse en el área especializada con su diagnóstico. Ya si se tiene el diagnóstico, vemos si hay un factor de riesgo o no, o si presenta comorbilidad o no, a dónde debe de remitirse, qué debe de hacerse con las pruebas, si se va a incluir en grupos de apoyo psicosocial, el tratamiento farmacológico, si está incluido, y hacer el seguimiento o la referencia o contrarreferencia. Esta es la participación que tenemos hasta este momento. Agradezco el apoyo, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta, pues estamos siempre para poder apoyar desde el área de salud mental, mi persona y cualquiera de los compañeros. Buenos días. Doctora, mucho gusto. Buenos Dígame, ¿qué días. puedo ayudar? Fíjense que yo tenía una consulta. Diga. Vaya, digamos que aquí tenemos en las guías clínicas, digamos, precisamente los protocolos de manejo, ¿verdad? ¿Es Pero correcto? digamos, cuando hacemos la revisión de algunos expedientes, especialmente en el manejo en el primer nivel de atención, hay algunos casos en los que se ve que a repetición, digamos, se está prescribiendo algunos medicamentos. Por decirle algo, ansiolíticos, antidepresivos. Entonces, de repente, llama la atención, ¿verdad? Cuando un paciente ya lleva mucho tiempo en ese proceso y no ha sido o no es elevado a un siguiente nivel. Digamos, ¿verdad? Debería de aparecer, digamos, que el ciclo de referencia contra referencia. Por ejemplo, en el caso de que lo he visto en varios expedientes, pacientes con trastornos de ansiedad, ¿hasta cuánto tiempo, digamos, debiese el médico de primer nivel permanecer con ese caso sin tener una interconsulta, digamos, con el siguiente nivel? Porque muchos lo están manejando en el primer nivel, ¿verdad? Y luego, pues sí, no se ve, digamos, que en un tiempo se ve que los retienen en algún momento ahí, ¿verdad? ¿Hasta cuánto se puede manejar en el primer nivel? Y cómo es la experiencia de ustedes, ¿verdad? Sí que es recomendado pasar a la interconsulta y que esté registrada para que darle la continuidad en el primer nivel de regreso, ¿verdad? Correcto, vaya. Eso va a depender de cada caso, pero idealmente es que a los 6 meses usted realice la evaluación. Si hay mejoría con esa dosis, al año ya requeriría como la nueva evaluación para el retiro del medicamento. Porque si la condición que presentó, que dio el cuadro de ansiedad, ha disminuido, ha desaparecido, entonces no amerita el seguir tanto tiempo con el medicamento. Se pide la interconsulta para la evaluación y es el psiquiatra que va a decir que si se retira o comienza, ¿verdad?, a disminuir la dosis, porque ya no es necesario y no hay otra condición clínica que esté presente. Entonces sí puede hacerse.
Muchos de nuestros pacientes, a veces solo con un cuarto del medicamento, es bien difícil, ¿verdad?, venir disminuyendo esta dosificación y genera como un poco de controversia, por así decirlo, porque el paciente no quiere dejar el medicamento. Mejor se cambia de establecimiento y se va a otro para iniciar el proceso y que le den nuevamente la dosis que tenía inicialmente, porque así se sentía él mejor. Pero sí, 6 meses al año es la evaluación. Bueno, gracias doctora por su pregunta, fue muy importante porque sí es una de las dificultades que nosotros encontramos también en las supervisiones, ¿verdad? Que muchas veces 5 o 10 años tiene el paciente con el mismo medicamento y no se ha evaluado o no ha tenido una nueva cambio en su prescripción. Otra de las preguntas que nos hacen es que sí reconocemos que insumos se requieren y que ustedes hacen un gran esfuerzo por apoyar a nuestra población que presenta este tipo de enfermedades, sobre todo cuando hay que involucrar a la familia y ellos pues son los mayores detractores muchas veces. Pero deberán de entender que como padres es como un poco complicado aceptar, ¿verdad?, que nuestros hijos puedan tener una enfermedad mental. Y aún pues se maneja eso, ¿verdad? Tenemos mucho estigma hacia esta población, entonces es importante tener un poco más, ¿verdad?, de esfuerzo y de empeño para poder orientarlos a través de la educación. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco nuevamente, ¿verdad?, el apoyo y como les comentaba inicialmente, es muy importante y cuentan con nosotros en la medida de lo posible. Si hay material, si requieren insumos o papelería, pues no duden en hacernos una llamada, ¿verdad? Nuestro número es el 2271-2457 y lo que podamos disponer, poder compartirlo con ustedes.